Hola, ¿qué tal? Soy Pere Puig de la Escuela Online de Terapia Narrativa Sincrónica basada en la psicología arquetípica de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy vengo con otra reflexión. Cada semana voy lanzando una reflexión y hoy os vengo a hablar un poco de lo que sería el proceso de individuación de Jung, ¿vale? Pero no os lo voy a explicar rollo como Jung porque acostumbro a ser algo muy pesado. Lo que tiene Jung es que a la hora de explicar las cosas lo quería hacer desde la ciencia, porque en ese momento había como una lucha por el prestigio, ¿no? Y él, claro, y venía con teorías totalmente lejanas de lo que era lo común, lo mundano y se lo tildaba un poco de hierbas, ¿no? De oriental, en este sentido. Entonces siempre he procurado utilizar, bueno, su lenguaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues era un estudioso, era doctor, ¿no? Entonces a partir de aquí... Bueno, pues yo os voy a explicar un poco el proceso de individuación y lo voy a hacer a través de un tema recurrente que me viene en la comunidad, que yo lo resumo con la estabilidad, pero que tiene muchas formas, ¿eh? La estabilidad con el dinero, la estabilidad con las relaciones de pareja, la estabilidad con la vocación, la estabilidad en el trabajo, ¿eh? La estabilidad en sí, siempre en el cuento de los pescadores, pues tengo dinero, pero se me va muy rápido o quiero que entre más dinero en mi cuenta porque me falta dinero. En las relaciones de pareja igual, estabilidad con las relaciones de pareja, um, salir de una relación que es tóxica, conseguir lograr encontrar a alguien que sea afín. Es decir, siempre se podría resumir con la búsqueda de la estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué entendía Jung por individuación, por este proceso de individuación? Jung hablaba de la individuación como ese proceso en el que nos convertimos en individuos. Es decir, el individuo significa algo que está completo, algo que no está fragmentado. Y empezamos nosotros nuestro viaje estando fragmentados, es decir, nuestra mente, ¿vale? No está conectada o no está unida, por decirlo de una manera, a ese todo, de donde venimos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto, no? Pues podríamos, por ejemplo, poner el ejemplo de la estabilidad del dinero, ¿eh? Recuerdo una conversación que tuve con uno de mis jefes, que tenía, bueno, que tenía y tiene, ¿no? Una cadena de restaurantes y me comentaba pues que uno de los restaurantes había cambiado la franquicia, se había pasado, se había salido de la franquicia donde estaba ese restaurante y las ventas se desplomaron, ¿no? Y me comentaba pues esto, que había estado 2 semanas sin poder dormir, que había entrado en crisis, ¿no? Que había entrado aquello. Yo pensaba, ¿no? Digo, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Que una persona que es rica, comparado conmigo en ese sentido, pues era rica, tenía mucho más dinero que yo, ¿eh? Y por decirlo de una manera, pues cómo podía ser, ¿no? Que a pesar de tener su, su, su pequeño imperio, ¿no? De restaurantes, ¿no? Pues porque uno se desplome las ventas, pues entraba en ese tipo de crisis, ¿no? Y claro, esto decía, ostras, esto claro, no depende de lo que tienes en realidad, quizás, sino que depende de la silla arquetípica en la que te estás sentando, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me siento en la silla de arquetipo del huérfano o el arquetipo de inocente, que son los arquetipos infantiles, pues quizás yo me tome la vida para estabilizarme en ella, pues si estoy desde el inocente, pues siempre pensando en que cuando logre esto, cuando logre aquello, podré tener esto, podré ser esto, podré ser lo otro y entonces vivir en calma. O si me siento en la silla del huérfano, pues un poco en el sentido de, bueno, pues que el mundo es más grande que yo, los retos son muy difíciles, voy a necesitar ayuda, esto yo solo no lo podré hacer o entraría en ese bucle del pasado, ¿no? Lo que hice mal, reviviendo siempre ese momento, mira que lo hiciste mal, mira por culpa tuya lo que ha pasado y viviendo en esa culpa y en ese yo no soy válido, yo no soy suficiente, yo no lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces... Claro, si yo me siento en estas sillas, siempre voy a estar mirando hacia afuera y buscando, por decirlo de una manera,
buscando, por decirlo de una manera, cómo lograr, ¿no? Cómo lograr esta estabilidad. Me va a ser muy difícil, ¿no? Um, He leído libros y también he escuchado muchas veces la frase esta de tienes ahora mismo todo lo que necesitas, eres abundante y pleno en la vida, ¿no? Y yo cuando leía esto decía, hostia, yo no me lo creo. O sea, con leerlo solo no basta, ¿no? Pero incluso uno haciendo su reflexión interna, ¿no? Diciendo, hombre, pero es verdad que ahora tienes todo lo que necesitas, es verdad que ahora mismo eres un ser abundante y tal. Y yo dándole las vueltas necesarias, ¿eh? Para decir, pues sí, voy a asumir que esto es así, y es verdad, ¿no? Porque, oye, sí, ahora que pienso, tengo esto, tengo lo otro, ¿no? Y estoy ahí, ¿y cómo puede ser que a pesar de mi esfuerzo mental para incorporar esta idea como un dogma, al cabo de 5, 10, 15 minutos vuelva a estar otra vez en ese sentimiento de escasez, ¿no? De decir, hostia, vuelvo a tener ese miedo, ¿no? Y sí, y sí, y sí, ¿no? Y entonces aquí volvemos otra vez en lo mismo, ¿no? Va a depender también quizás de la silla en la que yo estoy sentado analizando esta situación, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Los adolescentes cuando les preguntas quiénes son, no todos, ¿eh? Pero la mayoría te responden con su arquetipo del amante o su arquetipo del buscador, ¿no? Te hablan de lo que les gusta hacer. Yo soy pues alguien que le gusta la música, yo soy alguien que le gusta viajar, yo soy ingeniero, yo soy estudiante de psicología, yo soy, Es decir, buscan saber quiénes son a través, es el mismo gesto, también hacia afuera, ¿no? Un poco pues eres lo que tienes, ¿no? O tanto tienes, tanto vales, ¿no? Estas típicas frases que las llevamos siempre al tema del dinero, de las posesiones, pero también se puede llevar al tema de los certificados, por ejemplo, ¿no? Pues si tienes 20 certificados, voy a hacer esto, ¿no? Y cuando logre esto, pues seré esto otro, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser el dinero. Sea como sea, siempre estamos conquistando este mundo externo real, poniendo banderillas y esas banderillas que ponemos parece que sea lo que nos define lo que somos, ¿no? Y esto crea una necesidad, crea nunca es suficiente, ¿no? Pensaba en este jefe que tuve, ¿no? De decir, ostras, tienes un montón de restaurantes, ¿no? Y pensaba, yo digo, yo, la familia hemos tenido 2, ¿no? Y tú tienes aquí, pues, yo qué sé, más de 10, ¿no? Y igualmente no es suficiente, ¿no? Entonces uno dice, ostras, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Y el otro día haciendo una mentoría con un crack del marketing, que me encanta, me dijo, oye, tú no eres tus resultados. Y al escuchar esa frase, así que como con la otra no me pasó, la de tienes todo lo que necesitas ahora mismo, eres abundante, pleno en la vida y tal, eso no me pasó. Intenté grabármela como un tatuaje en mi mente interna, pero esta de tú no eres tus resultados, de repente sentí como mi arquetipo del guerrero se liberaba y podía perseguir sus retos o sus objetivos de una forma jovial, por el placer de enfrentar ese reto, pero sin ese peso o esa obligación de sentir que va a ser el resultado lo que me defina. Entonces ahí sentí una libertad, sentí como la silla del arquetipo del guerrero de repente le crecían ruedas, ¿no? Y podía moverse a lo ancho de la sala e incluso podía dar vueltas, ¿no? Es decir, había una libertad. Pero ese vehículo seguía siendo un medio de expresión. Entonces aquí pensé, ¿quién han sido los primeros que miraron hacia afuera, los primeros que buscaron definirse a través del mundo externo? Y claro, me parecieron las sillas del inocente y el huérfano, ¿no? Que son los arquetipos infantiles, los primeros, ¿no? Y entonces me puse en su lugar, ¿no? Y decir, oye, ¿os dais cuenta de esto, de que no somos nuestros resultados, que todo lo que hay aquí fuera, todo lo que podemos lograr, eso no va a definir quiénes somos? Entonces ahí los vi con esa cara de pez resbalando en el agua, ¿no? Diciendo, ¿pero qué me estás contando, no? Y entonces digo, ¿vosotros qué haríais, no? Y su movimiento natural fue darse la vuelta, dejar de mirar el mundo externo y buscar adentro, ¿no? Buscar adentro esa esencia, como una compañía familiar.
Y allí, en ese viaje simbólico a través de la imaginación, ¿no? Pude sentir con ellos esta esencia, esta presencia que sonreía de una forma paciente, ¿no? Y al estar ante ella, íbamos con la pregunta, pero sin hacerla, ¿no? Y tuvimos una respuesta, ¿no? Una simple frase, la de, yo te necesito a ti para poder ser cada día. Y eso nos dio, fue como un abrazo, ¿no? El hecho de sentir que los necesitaba para poder ser cada día. Y entonces ahí fue cuando tuvimos ese insight, ¿no? De que los caminos que elegimos sirven simplemente para poder ser, ¿no? Que no necesitamos definirnos a través de lo que hacemos, sino que lo que hacemos, lo que decidimos hacer o lo que elegimos como camino de nuestra vida, ¿no? En las relaciones, en el trabajo, en el dinero, en la vocación, en lo que sea, es un vehículo para poder simplemente ser ese día. Y esta es un poco la reflexión que os traigo, ¿no? Nada, de deciros que si queréis practicar ejercicios de narrativa sincrónica conmigo, os podéis apuntar a la comunidad, que es una suscripción mensual de 5 euros al mes, que luego el 10 de abril empezamos la formación en terapia narrativa sincrónica. Será una formación en la que haremos un viaje al inconsciente, un viaje interno en el que vamos a conectar con esa esencia, con ese inconsciente, y que nos vaya trayendo respuestas, cada uno las que necesitamos, y hacerlo a través de la narrativa sincrónica. Y nada, pues esto, desearos una feliz semana y nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo, chao.